¿quién es el agente principal? Sin duda muchos de nosotros nos hemos encontrado con esta expresión cuando estamos leyendo la Biblia, el agente principal. De hecho, esta expresión se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no lo leemos juntos? En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Hechos. Capítulo 3, versículo 15 menciona: mientras que mataron al agente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos, del cual hecho nosotros somos testigos. El apóstol Pedro aquí está hablando, está dando una explicación a los judíos, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo, obviamente, y él acababa de darle la salud a una persona que era famosa porque tenía años enferma. Entonces, Pedro aprovecha para hablar ahí de Jesús y cómo es de que los judíos lo despreciaron y lo mataron, y cómo es de que Jehová lo levantó, ¿verdad? Pero ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa el agente principal? Bueno, es interesante que diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones, lo vierten como príncipe de vida o autor de la salvación, otras como el capitán de la salvación. Esto nos da una luz, una nueva visión de lo que significa esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué se le llama así a Jesús? Miren, leamos lo que la Biblia menciona, cómo lo explica el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreos, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice: pero contemplamos a Jesús, que había sido hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra. ¿Por qué? Dice: por haber sufrido la muerte. ¿Y para qué? Aquí también lo explica: para que por la bondad inmerecida de Dios gustase la muerte por todo hombre. Aquí el apóstol Pablo nos habla de Jesús hecho un poco inferior a los ángeles, está hablando de su vida humana, y luego menciona que es coronado de gloria y honra por haber sufrido la muerte por nosotros. Y luego el apóstol Pedro lo vuelve a confirmar aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 30. Vamos a leerlo, por favor. Hechos, capítulo 5, versículo 30. Vamos a leer el 30 y 31. Menciona: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Lo dice: a este Dios lo ensalzó a su diestra como agente principal y salvador. Es decir, como un negociador. Cuando Jesús resucita y se planta en la presencia de Jehová, Él va a negociar nuestra salvación, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces vemos aquí ya más claramente por qué se le llama a Jesús el agente principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él muere por nosotros y al morir Jesús se convirtió en nuestro caudillo o en nuestro agente, nuestro negociador, y nos abre las puertas de la salvación a todo hombre que esté dispuesto a demostrar aprecio a tan inmenso sacrificio. Así pues, hermanos, entonces que nuestra manera de vivir demuestre cuánto valoramos las amorosas provisiones de nuestro Dios Jehová al permitirnos la oportunidad de la salvación gracias al sacrificio redentor del agente principal, nuestro Señor Jesucristo.